¿Cómo están? Bienvenidos a Información y Análisis, este espacio en 5 días donde siempre tenemos como invitado a alguna autoridad, algún referente del mundo económico. Y hoy tenemos, después de un tiempo, el gusto de poder conversar con el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos. Recuerdo la última vez que estuvo presente con nosotros acá, hablábamos ya pocos días o semanas antes de lo que finalmente fue la calificación de grado de inversión de Paraguay. Lo habíamos tenido y hablando de eso. Y bueno, un par de semanas después teníamos esa grata noticia. Ojalá algo parecido ocurra en esta oportunidad y de hecho va a ser así porque estamos con anuncios también importantes. Una de ellas es el paquete de leyes económicas que lanzaba hace un par de días también el gobierno. Y queremos conocer sobre el alcance de eso y también celebrar este primer año de grado de inversión que recibe Paraguay exactamente hace un año. Está con nosotros ya el ministro. ¿Cómo estás, ministro? Muy buenos días. ¿Qué tal, Samuel? Muy buenos días para vos, para toda la teleaudiencia. Encantado de estar nuevamente y ojalá que sea premonitorio también mi participación nuevamente acá en el canal. Justo por eso recordaba tu posteo en estos días nada más con las publicaciones, entre ellas la de 5 días también, celebrando el grado de inversión. Un año después, mantenemos obviamente la nota y estamos con la expectativa de que eventualmente algunas de las otras calificadoras también nos puedan dar ya ese doble sello, ministro. Sí, estuvimos trabajando, de hecho, para eso. La parte importante de ello es este plan de convergencia fiscal que se está cumpliendo a rajatabla, ¿verdad? Con una expectativa de déficit máximo de 1,9% para finales de este año. Pero también haciendo todas estas reformas, justamente el paquete es una parte, pero pasamos ya también otras leyes, al tiempo que estuvimos implementando las diferentes leyes que habíamos pasado ya anteriormente, entre ellos lo que es la superintendencia de pensiones, ¿verdad? Ayer salió justamente el decreto del último miembro que tiene que estar ahí en el consejo, que es el representante de los jubilados, así que estamos con equipo completo también ahí. Ahí me estás tirando un montón de novedades. Lo de la superintendencia de pensiones, al completarse el consejo, de esta manera, ¿cuándo operativamente comenzaría ya a funcionar el regulador? No, el consejo ya estuvo funcionando, ya tuvimos 3 sesiones, sí, porque empieza a funcionar desde el momento que tenemos 4. Entonces no es necesario esperar completar totalmente. Esa fue una lectura errada que hizo mucha gente, así como hizo una lectura errada pensando de que esa reforma es de implementación inmediata. La propia ley le da un plazo de hasta 2 años para la implementación total y nosotros en diciembre de este año cumplimos los 2 años. Porque hubo críticas ahí salió la ley y todavía no estaba aplicándose, pero la ley permitía ese espacio. Es necesario, o sea, si vos tenés una superintendencia nueva, vos necesitas muchas cosas, entre ellos, por ejemplo, la cuestión de darle o proveerle los recursos del presupuesto general de gasto de la nación, que es algo que también vamos a hacer. Claro. Entonces, hay leyes, Samuel, que son de efecto inmediato. Digamos, la cuestión de la ANIT tuvimos un efecto inmediato, la cuestión del Ministerio de Economía, yo creo que eso tuvo un efecto inmediato. Pero hay leyes que vamos a ver en el largo plazo, mediano plazo recién. Por eso son reformas estructurales. Ahí yo le pongo el Consejo de Superintendencia, ahí yo le pongo la ley del Servicio Civil, ahí le pongo la ley de estructura, ¿verdad? De los organismos del Estado. Entonces, no todo tiene que tener un impacto y de hecho los países más exitosos son aquellos que hacen reformas no pensando en la siguiente elección, sino en la siguiente generación. Por eso estuvimos también metiendo otro tema también acá en la conversación, presentando los avances del Plan Nacional de Desarrollo. Sí. Que es año 2050, o sea, 25 años para adelante nosotros estamos pensando. Y estamos usando recursos, estamos usando nuestro tiempo para pensar cuál es el Paraguay que queremos en el 2050. Entonces, hay cuestiones que no tienen que implementarse inmediatamente y nosotros por eso somos Ministerio de Economía, porque vamos a hacer cosas que son necesarias para este año, la convergencia fiscal, pero hay cuestiones que van a ser importantes en 25 años. Que es la parte del Plan Nacional de Desarrollo. La elección del superintendente también ya se va a dar en estos próximos días. ¿Cómo va a ser ese proceso? Se va a dar, o sea, ya justamente una de las cuestiones que nosotros estuvimos discutiendo cuando tuvimos la reunión del Consejo es, señores, acá el gobierno no va a imponer a nadie. Si ustedes tienen candidatos, también puede pasar. También pueden pasar de tal manera a que nosotros consideremos los nombres. Entonces estamos
digamos, abierto a que ellos básicamente presenten algún nombre. Entonces estamos esperando completar, porque sería muy una argelería, como decimos los paraguayos, nombrar a alguien si no está completo el equipo. Solamente por eso no apuramos en eso, pero ya estuvimos trabajando, por ejemplo, el organigrama de lo que es la superintendencia de pensiones. De hecho, en la última reunión que tuvimos, ahí se le hizo una presentación a los regulados de, uno, cómo vino avanzando el proceso, qué esperar de acá para adelante. Y también le hicimos una presentación de lo que es el organigrama, que habíamos discutido en una sesión anterior entre los miembros del Consejo. Entonces queríamos entender un poco, queríamos recibir retroalimentación de los regulados. Y bueno, seguimos avanzando. Esto, como yo digo siempre, vos escuchás qué está haciendo todo el día Olger Infran, ¿verdad? Vos no escuchás, no sabes qué está haciendo, pero está trabajando. Vos no estás diciendo no está trabajando. Entonces tenemos que acostumbrarnos de que hay muchas cosas que se hacen y nos hace falta publicitarlo, porque si no nos vamos a volver locos tratando de publicitar todas las cosas que estamos haciendo. ¿Y esa superintendencia, entonces, ministro, cuándo estiman con estos plazos podría...? No, antes de fin de año, por eso yo doy, antes de fin de año, que es lo que nos permite la ley. Ahí nosotros ya va a estar completo el equipo, nosotros ya vamos, el organigrama ya está, de hecho, ya está aprobado por el Consejo. Entonces, a partir de ahí yo creo que ya va a funcionar sin problema. ¿Funcionaría en la sede del Banco Central, en el MEF? La sede física no tenemos, o sea, donde haya espacio, ¿verdad? No es una cuestión, de hecho, funcione en el MEF o funcione en el Banco Central, no va a responder ni al ministro de Economía, ni tampoco al directorio del Banco Central, va a responder al Consejo, que somos nosotros, y que nos reunimos de vez en cuando. Las reuniones del Consejo hasta ahora se siguen haciendo en el Ministerio de Economía, ¿verdad? Porque es el que lidera ese Consejo, pero no depende del superintendente. Así que vamos a ver dónde tenemos un espacio. Y eso lógicamente va a implicar hacer concursos, traer la gente, pero por lo menos ya vamos a tener nombrado el superintendente y algunas pocas personas alrededor de él. Buenísimo. Lanzaron la semana pasada esta nueva ley, este paquete de leyes que incluye modificaciones en varias leyes, algunas incluso como la ley 6090, después de más de 30 años se hace una actualización y se incorporan cuestiones novedosas, ¿verdad? La cuestión del IDU, la cuestión también de las empresas de turismo. Hay muchas novedades que aparecen por ejemplo, en el caso de la ley 6090, la actualización. Sí, así mismo, o sea, son leyes que de comprobada eficiencia, ¿verdad? En términos de atraer inversiones. De hecho, uno de los números que vimos y que nos gustó mucho, ¿verdad? Que a través de esa ley habían llegado como 270 millones de dólares de inversión en los primeros 6 meses del año. O sea, imagínate el impacto que está teniendo esa ley. Con la normativa actual. Con la normativa actual. Sí. Entonces, es una ley probada de que tiene éxito para atraer inversiones. La ley de Maquila, podemos hablar también de $1.000 millones de exportaciones. Sí. Ahora bien, una 35 años, la otra casi 30 años. Sí. Entonces, cambió incluso lo que es el régimen tributario, ¿verdad? Porque en el 2010, primero cambia en el 2004, ¿verdad? Y después cambia nuevamente en el 2019. Entonces, mismo por una cuestión de actualización de lo que dice la ley tributaria, tenemos que cambiar. Pero también empezamos a aclarar muchos conceptos que no estaban muy claros, porque se había hecho en otra era de la economía paraguaya. Fíjate, /90, o sea, fíjate Paraguay en los años 90 y compararlo con la crisis financiera. Por eso, y saliendo de una dictadura. Compararlo con lo que es ahora, que somos grado de inversión, o sea, somos totalmente diferentes. Entonces, necesitamos sí o sí actualizar esas leyes. En conjunto con la 6090, la ley de Maquila, una ley que puede ser muy importante acá para adelante, muy parecida a la ley de Maquila, pero diferente a la vez, que es la ley de ensamblaje. Argentina tiene algo parecido, Brasil tiene algo parecido en la zona franca de Manaus. Entonces es una ley que por lo general utiliza mucha mano de obra. Es importar básicamente los diferentes componentes, armarlos acá y venderlos, pero no exportarlo como en el régimen de Maquila, sino venderlo domésticamente. Lógicamente no va a ser para fabricar un auto, ¿verdad? Porque probablemente no lleguemos, pero por ejemplo se empieza, así como Maquila, en procesos mucho más simples. Se empieza aire acondicionado, o se empieza, digamos, alguna ladera o algo.
Después se va avanzando. Argentina tiene, por ejemplo, los celulares. La mayor parte de los celulares que se venden en Argentina son de la zona de Tierra del Fuego. Entonces vimos de que es una oportunidad para Paraguay también de explotar eso, porque tiene mucha mano de obra ahí. Me olvidaba de mencionar, porque para nosotros la cuestión de creación de mano de obra es lo importante. Maquila de servicios. Maquila de servicios, ¿verdad? Porque hasta ahora tenemos... Esa es la gran novedad de la ley de la maquila. Sí, ahora tenemos maquila de bienes, genial, o sea, textiles, farmacéuticos, zapatos, cableados, etc. Pero nos faltaba la parte de maquila de servicios. Call center y demás. Entonces, servicio financiero también. También puede ser. Sí. Entonces, muchas de esas cosas que generan mucha mano de obra, demandan mucha mano de obra. Y nos pareció muy importante hacer algún tipo de sacrificio fiscal, porque eso es lo que ocurre, pero finalmente generar una buena cantidad de mano de obra. Y ahí te pregunto, a ver, si la maquila ya está generando con los regímenes actuales más de $1.000 millones en exportación, la ley 6090 también tiene un flujo muy interesante de movimiento económico, ¿hay alguna proyección de con estas leyes cuánto eventualmente podrían generar? Porque el presidente hablaba, aspiramos a duplicar incluso el tamaño de nuestro Producto Interno Bruto en la próxima década. ¿Tienen pensado el impacto económico que esto puede llegar a tener? Vos sabés que yo soy extremadamente conservador, probablemente porque ya me cansé, ya me golpeé muchas veces de que me digan este año vamos a ganar a Libertadores con Cerro Porteño. Entonces, sos cauto. Soy muy cauto en el sentido de creer en duplicaciones de PIB, en generación. Estamos trabajando, los resultados, los números van a hablar por nosotros, sí. Pero si lo hacemos es porque realmente vemos que va a tener mucho impacto. Sí. Porque esto de maquilar servicios va a generar mucha mano de obra. Esto de ensamblaje ya se estuvo hablando con gente de afuera y ya están dispuestos a venir a instalar las primeras fábricas. Sí. Pero de nuevo, no va a ser una revolución, yo creo que esto va a ser una evolución. Maquila exporta 1.000 millones, pero el régimen de Maquila está hace casi 30 años. Claro. Y despegó a partir del 2013-2014 recién. Entonces, tengamos paciencia de que en economía todo es proceso, nada es repentino. Me haces acordar, ministro, yo recuerdo cuando iniciaba mi carrera periodística hace 20 años, la bolsa de valores movía con suerte $200 millones. Hoy está moviendo más de $6.000 millones. O sea, llevó un proceso de 2 décadas más o menos para que tengamos los volúmenes que tenemos hoy. O sea, lo que hoy se está haciendo en materia de cambio de regulación y con este paquete no va a tener... Algunas cosas quizás tengan efecto inmediato o a corto plazo, pero hay otras cosas que la vamos a ver en las próximas décadas. Por eso es que te hablaba, ¿verdad? Que justamente por ser ahora un Ministerio de Economía no estamos viendo solamente el siguiente presupuesto del siguiente año. Inclusive no estamos viendo solamente este gobierno, sí. Estamos viendo medidas que van a afectar al Paraguay de mediano plazo cuando cuando estén nuestros hijos, cuando yo esté retirado, vos estés también retirado en algún lugar placentero, pero ahí vamos a seguir viendo los frutos de muchas de las medidas que estamos tomando ahora. Y grado de inversión, seguramente muchos te habrán dicho, un año después, eso generó una expectativa enorme, pero... y mucha gente, muchos analistas, colegas tuyos me decían teníamos que tener la plataforma para que se vean los beneficios. ¿Ahí crees que todavía estamos en tiempo para que esa nota de grado de inversión se traduzca en mayor flujo de ingresos a través de inversiones extranjeras? ¿Cuándo vamos a ver de forma tangible el efecto grado de inversión? Yo creo que el problema que tenemos es nuevamente eso. Somos unos apurados, ¿verdad? No tenemos la paciencia para ver los resultados del grado de inversión. Te cito uno nomás. Yo pude colocar ahora bonos en el mercado internacional en guaraníes a 10 años de plazo con un solo dígito. Sí. Eso es resultado del grado de inversión. Entonces, te cito una de las cosas nomás, pero después, toda la cantidad de gente que estuvieron, ustedes publicaban creo que el día de ayer, por una parte indirecta que te muestra que realmente los inversionistas vienen. ¿Dónde? En la parte de inmigración. La cantidad de gente que está pidiendo radicación. Más de 20.000 personas. Así mismo. Solo lo que va de este año. Que es un incremento del, creo que era 40% o no me acuerdo. Sí, más del 40%. Con relación al año pasado, ¿verdad? Que fueron más de 15.000. Que es más de lo que era el año anterior. Entonces, y toda esa gente no viene acá a, no sé, a jugar fútbol, ¿verdad? Porque hay gente que viene a jugar fútbol. No tenemos tantos jugadores de fútbol. Entonces, son inversionistas que están viniendo acá. Y esos son los números. Por eso yo siempre hablo, deme los datos que digan de que no viene la inversión, porque sí viene. Hace poco, y no estoy haciendo propaganda,
Pero me llamó mucho la atención la fábrica esta de tejas isotérmicas que se habilitó en Capiatá, creo que era, Sí. ¿verdad? Que es de fondos irlandeses. Entonces, yo tengo una presentación en donde básicamente muestro muchas de las inversiones que ya se han radicado acá desde agosto del 2023. No me entra más los iconos, ¿verdad? Porque muestro el logo de las empresas. Entonces van llegando. No nos estamos dando cuenta, pero una persona que hace un año no viene a Paraguay, cuando viene del aeropuerto, fíjate lo que es Las torres. las torres que se están construyendo acá. Muchísimo de eso, si no la mayoría, son inversiones extranjeras, ¿verdad? Y ahí me van a decir, no, pero es para los ricos. Espera, el que trabaja ahí precisamente no es un tipo que tiene un doctorado en Harvard o en MIT. Son los obreros, se le está dando trabajo digno a esa gente. Entonces, muchas cosas no nos estamos dando cuenta porque esto es una evolución, ¿verdad? Entonces decimos, no viene la gran fábrica, es que no va a venir los 4 Paracel en un año. ¿Y Paracel cuánto tiempo de maduración está teniendo? Muchísimo, porque nadie te pone 4.000 millones de dólares en un país, aunque sea Francia o Estados Unidos, en un plazo de un año, ni siquiera 2 años, se demora eso. Entonces, tenemos que entender también cómo funciona el sector privado y las facetas que tiene, pero el hecho de que ya estén considerando invertir para hacer, o Atom, por ejemplo, ¿cuánto tiempo está llevando? Pero la otra vez cerraron la capitalización, por ejemplo, que le dieron a ellos. Y también un nuevo préstamo que le va a permitir ya empezar a tener, ¿cómo es? Palada inicial de su fábrica Milleta para antes de fin de año, según lo que me dijeron, Claro, ¿verdad? claro. Entonces, lleva su proceso de maduración. Entonces, tenemos que entender cómo funciona el sector privado o cuánto tiempo le llevó también a este medio, ¿verdad? Florecer como está 15 ahora. años. Por eso, Sí. entonces, ¿y van a decir que fue un fracaso? No, porque acá están los resultados. Claro. 15 años después, 10 años después. Tengamos paciencia, porque lo peor, y eso estábamos hablando antes de entrar al aire, lo peor que ocurrió de muchos países de América Latina es que no tuvieron paciencia. Creyeron que el camino al desarrollo social y económico tiene atajos. Y finalmente ese atajo le llevó al precipicio. Y terminaron como un estado muy fallido. Algunos seguro te van a decir, ministro, sí, están hablando de que llegan inversiones, pero el informe de CEPAL muestra que hubo una caída. El fin de semana hablaba con el presidente del Banco Central y él explicó una diferencia en las metodologías y por qué el número de CEPAL es solamente un aproximado de algo que se va a publicar recién en octubre, y ahí sí vamos a ver el número y si es que estamos viendo una mayor captación de inversión. Sí, ya habló básicamente y parece nos encanta a nosotros decir de que algo está mal acá y muchos usan la banderita, mira lo mal que está. No solamente vea el número, entender el número es lo que es importante. Ese número básicamente es una proyección. Lo que hace CEPAL. Lo que hace CEPAL. Y bastante mal hecha, ¿verdad? Porque en ese mismo informe del Banco Central se mostró que pasó en el 24, que ahora ya es más de 500 millones. ¿Cuál era el primer número? Un número a esta altura que lanzó la CEPAL también, un año atrás. Y era mucho menor a los 500 y tantos millones que finalmente fue el número real. Y que lo publican ahora ellos. Y un año atrás la misma cosa. ¿Por qué? Porque son proyecciones. Y proyecciones Pero bastante tanta mal hechas. diferencia en la proyección. Bastante. Pues son muchas, es mucha la diferencia. Yo estoy muy tranquilo en ese sentido. Y una segunda cuestión. Yo no sé cuál es la obsesión con la inversión extranjera directa. Porque a mí no me importa. A mí lo que me importa es que haya inversión. Sea extranjera directa o sea de los nacionales. Acordate que finalmente la inversión extranjera es la parte minoritaria de todo lo que hay acá como inversión. Y ahí hablábamos de la cuestión de migración. ¿Qué te pasa por metodología cuando viene un argentino y bueno, va a comprar esta torre, pero en lugar de comprarlo como argentino, forma una empresa, crea una empresa acá en Paraguay, se radica acá. No, se radica acá. No se radica. Bueno, pasa de ser una inversión extranjera directa a una inversión nacional. Entonces lo que estamos viendo nosotros es que mucha de esta inversión extranjera en realidad es inversión doméstica porque la gente se radica acá. Entonces, por la forma en que se hace la encuesta o el número, finalmente figura como inversión doméstica y no como inversión extranjera. Entonces, no podemos cambiar la metodología porque se usa a través de todos los países, pero por eso que yo hablo siempre, no hay que ver nomás el número, hay que entender el número. Entonces,
muchas de las inversiones que son de extranjeros, los extranjeros están radicados acá, por tanto figuran como inversión nacional, no como inversión extranjera. Por eso es que para mí no me interesa mucho la inversión extranjera directa, porque yo sé que hay mucha inversión. Y la inversión es la que genera puestos de trabajo. Y el puesto de trabajo no tiene una etiqueta que dice inversión extranjera o inversión doméstica. Mientras yo siga viendo la inversión creciendo como está creciendo ahora, ¿verdad? Porque eso explica mucho de lo que es el resultado del PIB que estamos teniendo. A mí no me preocupa que sea extranjero o nacional. Es inversión. En el marco de ese paquete de leyes y en algunas declaraciones que diste, bueno, el paquete de las leyes, 10 leyes incluía la cuestión del transporte público. Ayer le escuchábamos a la ministra que hablaba también de una inversión de más o menos una compra de 1.000 buses, mucha de baja emisión y algunos incluso eléctricos, que eso va a transformar completamente toda la movilidad en Asunción y Gran Asunción. Y ahí ese proyecto también incluía la interconexión con el tren de cercanías y habías mencionado de que estabas como un poco preocupado por ese proyecto, el avance de ese proyecto, que es un plan de inversión que ha generado mucha ilusión también a los que vivimos en Gran Asunción. ¿Qué pasó con eso, ministro? Mira, desafortunadamente estaba casi todo cerrado, ¿verdad? Para hacer con apoyo del gobierno de Corea y con empresas coreanas. Finalmente no prosperó y eso se cae. Entonces ahora se cambia totalmente el modelo y es un modelo que pretende ser una APP y demás. Pero hay que ver cómo vamos a implementar eso porque realmente no es rentable. Finalmente el Estado va a tener que poner buena parte de eso. Va a tener que ser algo parecido a lo que es con los ómnibus, ¿verdad? Que básicamente el Estado coloca los ómnibus y alguien va a tener que operar. En realidad todo eso era el modelo que se tenía anteriormente, ¿cierto? Conseguíamos financiamiento de los coreanos, teníamos los trenes coreanos y venía una empresa coreana a operar, ¿verdad? Pero nos hacíamos cargo de la primera parte de ello. Entonces, hay que ver cómo funciona eso. Hay otras ideas en términos ferroviarios, que si bien no es para la cuestión del tren de cercanía, puede complementar muy bien y hasta estarían dispuestos a mirar esa parte, porque están pensando en hacer un tren de carga que venga desde Ciudad del Este, más o menos un poco antes, hasta acá el río Paraguay. Es una iniciativa privada que se está moviendo y se está moviendo bastante bien por lo que yo conozco. Ellos tenían casi todo cerrado, por supuesto hay que licitar y demás, pero después dijeron, esto del tren de cercanía podríamos mirar. Entonces, pero tenemos que avanzar con lo que es el tren de carga para que ellos puedan mirar y quitar la cuestión del tren. Entonces el proyecto sería más grande. Claro. Tren de cargas más sí, la parte del desarrollo urbano. Lo que le dije a la gente es no me vayas a condicionar que tenga tren de cercanía porque ni siquiera vamos a tener tren de carga si es que de repente condicionamos. Entonces todo tiene su proceso y lastimosamente ese proceso no avanza tan rápido como este. Porque ¿cuál es la diferencia? El otro lo está haciendo el gobierno. Y perdón que quite mi espíritu de Chicago acá. Lo hace el gobierno y va lento. Esto nadie le pidió, es una iniciativa privada, ya tienen todo el diseño, ya están por hacer el estudio. Lo del tren de cargas. Lo del tren de cargas. Entonces, fíjate cómo el sector privado se mueve muchísimo más rápido. Y es mucho más largo, porque son 300 kilómetros. Y esto se está moviendo mucho más rápido de lo que es el tren de cercanía. Entonces, ojalá que salga. Me consta que también hay otras ideas, pero bueno, esto ya lo va a tener que considerar la ministra y su equipo. Claro. Por ejemplo, en vez de que sea tren, sean directamente esos grandes ómnibus articulados. De todas maneras está liberado toda la franja de dominio. Entonces con eso no será un tren, pero digamos serían ómnibus rápidos. Como el Transmilenio de Bogotá. Claro, o entonces van a estar moviéndose rápido. Pero es una cuestión de que hay que decidir. Yo creo que tenemos que abrirnos, ¿verdad? Si el tren de cercanía no funciona, asfaltemos esa parte que está ahí en el medio, que está liberado, y metamos tipo ómnibus eléctricos, incluso si uno quiere, largos, articulados, y entonces eso que mueve a la gente. Hablaste de proyecciones económicas y ahí siempre hay como unos números que ustedes están ahí mirando con el Banco Central. El Banco Central hizo una actualización, sí, ¿verdad? De hecho, inicialmente hablaban 3.8, subieron a 4 y creo que ahora es 4.4. Sí. ¿El MEF coincide con ese número o ustedes están viendo algo incluso superior o no a eso? Nosotros siempre vamos adelante. Por eso digo, porque siempre hay una competencia en el número. Pero ganamos. Cierto, finalmente siempre tienen ustedes algo más afinado. Probablemente va a quedar por
por ahí el 4.5, viene muy fuerte. El primer trimestre vino muy fuerte, 5.9. Sí. Eso creo que quedó muy por encima incluso de nuestras proyecciones que teníamos. Este segundo trimestre va a ser menor que ese 5.9 y principalmente porque el primer mes, que es el mes de abril, el año pasado había crecido 8%. Es altísimo, 8% creció. Sí. Y por encima de ese 8, este año crecimos 3 otra vez. Entonces... o sea, estadísticamente la vara está muy alta. Altísimo era. Y claro, en el segundo trimestre la vara está muy alta del año pasado. Yo creo que vamos a terminar convergiendo hacia ese 4 o 5 aproximadamente. Yo creo alrededor de 4 o 5. ¿Por qué te pregunto esto, ministro? Porque, a ver, se vienen eventos muy grandes que van a mover todo el sector servicio. Ahora ya en agosto se viene lo del Mundial. Y normalmente segundo semestre la parte de comercio y consumo, que de hecho arrancó bien este año, se dinamiza incluso más. Por eso que te consultaba si eventualmente el número podría ser mayor. Probablemente, pero no se va a ir muy lejos de 4 o 5. O sea, no me voy a pelear por los decimales, pero yo creo que alrededor de 4 o 5. Y ojo que va a ser... Ahora ya tenemos un promedio de 4 o 5 los últimos 3 años. La gente dice, pero antes lo crecíamos igual. Antes teníamos la región creciendo incluso por encima de lo que crecíamos nosotros. La región crecía casi 5, nosotros crecíamos 4 o 5. Era la época del boom de las materias primas. Claro. Ahora la región crece la mitad y las materias primas precisamente no están en un nivel muy bueno. Entonces lo mismo crecimos 4 o 5. La calidad del crecimiento es lo que es importante, porque acá ya tuvimos cierto crecimiento de 12% en un año, ¿verdad? Pero eso fue porque se recuperó la agricultura, solamente por eso. Acá tenemos 4 o 5 y vos mirás los sectores. Todos los sectores están creciendo fuerte, incluso la agricultura es la que menos crece. Entonces los motores de desarrollo están mucho más diversificados y eso hace que la calidad del crecimiento sea mejor en términos de generación de trabajo y también en términos de sostenibilidad, porque no depende de un solo factor. Si te falla esto, en este caso de agricultura, te recuperas con lo otro. El año que viene, con agricultura, tenemos un motor súper potente que nos va a permitir ya crecer muy fuerte en el 2026, independientemente de lo que pase en los otros sectores, que yo creo tienen mucha inercia. Si terminamos bien, el año 2026 va a ser un buen año nuevamente. ¿Tienen todavía algunas emisiones del bono de tesoro previstas para el cierre de año, ¿verdad? A nivel doméstico, ¿verdad? Vos sabés que hay un lindo problema, pero es un gran problema. La demanda externa. La demanda externa. Nosotros apenas acabamos de emitir esos bonos a 10 años. En la semana nos estaban pidiendo para que salgamos al mercado. Y le dije a mi equipo, no, espera un rato, ¿para qué vamos a salir? Primero me voy a acumular de plata y voy a tener en el Banco Central, no voy a estar gastando. Y segundo, necesito dejar para la emisión doméstica. Entonces, ahora tenemos nosotros un gran problema. Ahora estaba hablando justamente con Javier Charotti, que está ahora como representante del BID. Sí. Y el BID está desesperado para que yo le dé el ok a su listado de inversiones públicas que ellos quieren financiar. ¿Y cuál es mi problema? Está ese listado, ahora ese listado yo lo puedo financiar con emisión en el exterior, con emisión doméstica, con el BID, con el Banco Mundial, con la CAF. Entonces... o incluso con impuestos una parte, ¿verdad? Si tengo superávit operativo. 6 formas de financiar. Y todo el mundo quiere que yo financie de esa manera. Entonces, es un lindo problema, ¿verdad? Pero tenemos restricciones por el límite máximo de la ley de responsabilidad fiscal. Claro. Y ahí yo tengo que ser muy responsable, porque ¿cuál fue parte del éxito de la emisión en guaraníes? Cuando emitimos la primera vez, la pregunta frecuente que me hacían era, ¿y qué va a pasar el año que viene? Y yo le dije, me acuerdo en el 2013, cuando se salió por primera vez, empezamos a decir, vamos a salir todos los años. Y desde esa vez, todos los años se salió. Se cumplió. Se cumplió. Y entonces el bono paraguayo tiene mucha liquidez y mucha demanda en dólares. Ahora empezamos el mismo proceso con los bonos en guaraníes. Entonces, yo no quiero matar ese mercado, ya sea de bonos en dólares o bonos en guaraníes en el exterior. Entonces le tengo que dar el espacio para que esa parte financie, ¿verdad?, parte de las inversiones. Y entonces los multilaterales queda mucho más chico. Claro. Y al mismo tiempo, por una cuestión de prudencia, tengo que seguir poniendo bonos a nivel del mercado doméstico.
¿verdad? Porque cuando se cierra afuera por cualquier problema, lo único que Tener queda la es el opción. mercado doméstico. Claro. Entonces ahí también me come otro espacio. Entonces estamos con un déficit que son aproximadamente 600 millones de dólares por año. Tengo disponibilidad de financiamiento de por lo menos 1.200. Y tengo que empezar a cortarle a la gente a quién le voy a cortar. Además quién que me tenés que financia. cumplir también tu promesa de ley de responsabilidad fiscal para No, el por año eso. que viene. Entonces, Es 1.5, ¿verdad? De 40.000 son 600 millones mi déficit. Eso es lo que tengo que financiar. Pero tengo ofertas de todos lados Claro. de 1.200. Y a alguien no le voy a dar. 40.000 dijiste. Ese es el Producto Interno Bruto que ustedes No, tienen. está más, medido? 45.000 y algo, sí, 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 Yo sí. vi en el anexo estadístico este fin de semana, estaba jugando un poco. Hay veces me gusta jugar con esos números también, ¿verdad? Tengo esa. Y vi que la proyección podríamos estar ya acercándonos a los 50.000 millones si se cumple ese crecimiento que estás diciendo. Estamos en eso. Vos sabés que a comienzo de año, no, a comienzo de este gobierno, en la transición y todo, el presidente me decía, ¿qué necesitamos? Tenemos que llegar a los 50.000 millones. Sí, sí. ya le decía, no, pará. Porque yo soy conservador, entonces le digo, espera, tranquilo, o sea, siempre tenés choques, siempre tenés... Es difícil, pero vamos a tratar. Yo creo que llegamos a los 50.000 millones. Yo vi en la proyección del anexo estadístico hablaba 49.300 y moneda. Pero si crecemos al ritmo que estamos ahora, probablemente lleguemos a 50.000. El año que viene probablemente, así que veamos. Va a ser un lindo número para O sea, celebrar. para cerrar un ministro, ¿sabes por qué te menciono esto? Porque ya es diferente y jugamos diferente cuando venimos con un número de 50.000, el tamaño de nuestra economía, porque ese fue también siempre un techo para atraer también capital, para decir que tenemos un mercado interesante, decir ya que somos una economía con esos números, Claro. y te da otra espalda. Te da otra espalda, pero de nuevo, te fijaste que fue un proceso, que no fue una cuestión de la noche a la mañana que llegamos a 50.000, hace mucho que venimos, y tranquilo, y esa es la característica de la economía paraguaya, y la que valoran mucho afuera. Saben de que, por lo menos en los últimos 20 años, no importa quién esté en el Ministerio de Hacienda, ahora Economía o en el Banco Central, hay un norte y no se sale del norte, le deja muy tranquilo al inversionista. Y eso ocurre con el inversionista financiero, Claro. pero ocurre también al inversionista de la parte real. Lógicamente cada uno tiene un énfasis o un estilo, ¿verdad?, para convencer, porque yo reconozco para este grado de inversión todo el trabajo que se hizo en los últimos 20 años. De hecho, como anécdota, me tocó a mí participar al comienzo como economista jefe del Banco Central en la consolidación como presidente del Banco Central y metiendo el gol como ministro de Economía y Finanzas. Le reconozco todo el trabajo que hubo, pero hubieron algunas cosas interesantes que algún día vamos a escribir en el libro, de qué hicimos nosotros para dar ese último paso, qué esfuerzo se hizo, y mucho de esos esfuerzos, hay gente que sabe de mi equipo, el presidente sabe, el presidente hizo un esfuerzo también, y son cuestiones que fueron muy importantes para concretar finalmente Así el mismo. resultado. Es bueno para las escuelas de economía tener ese relato, ¿verdad? Sí, sí, de la historia de Paraguay, cómo se roda. hay mucho en la historia y es muy interesante. Gracias, ministro. No, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros entonces el ministro de Economía hablando de este paquete de leyes, de los planes de inversión que hay para Paraguay y sobre todo de las proyecciones que tenemos para nuestra economía el cierre de este año para el próximo año. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos con más de 5 días. Ahí estamos. Sí, Gracias. falta...